Les comparto una experiencia personal ahora que estamos comprometidos con estos temas de propagación de la paz. Nosotros damos por hecho, Licea, no me dejarás mentir, damos por hecho que ya todo el mundo conoce los mecanismos, ¿verdad? Que ya todo el mundo sabe de qué trata la ley, que ya todo el mundo sabe que en el 2003 tuvimos una ley de justicia alternativa en el estado de Guanajuato, que fue pionero, el estado de Guanajuato, en tener su ley, cuando no existían regulaciones, salvo la de Yucatán, que eso nos adelantó un poquito, pero Guanajuato en el 2003, y que después de una reforma constitucional del 2008, en donde empiezan a incursionar con los mecanismos, y hasta el 2014 llega la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, y después de otra reforma constitucional en el 17, en donde el artículo 17 precisamente se modifica y pretende introducir la justicia, los mecanismos alternativos o la justicia alternativa a las otras materias que no fueran penal, y que hasta el 2024 tenemos ahora la Ley General de Mecanismos, ¿no? Entonces se dice muy rápido todos estos años, pero ha transcurrido demasiado tiempo y damos por hecho que la gente ya lo domina porque pues ya están ahí en la ley, ya están las reformas constitucionales, y ya el artículo 17 estableció en ese segundo párrafo en que todas las autoridades deben privilegiar el acudir a un mecanismo, ¿verdad? Pues de ahí venimos nosotros, somos hijos de esa reforma. Nosotros incursionamos desde el ámbito privado, desde esa ley de 2003, de hace algunos años tenemos en esto. Nos certificamos, como bien lo decía la licenciada, como mediadores y conciliadores, ¿verdad? Los dos mecanismos que teníamos a disposición eran esos. Mediamos entre las partes para que tengan acceso a la justicia y tengan el control del proceso y puedan llegar a un acuerdo. Construir un acuerdo que fuera ganar entre las partes, ¿no? Entonces, esa barrera, ese velito que teníamos entre soy mediador, pero no les puedo decir cómo lo hagan, bueno, entonces entramos un poquito al traje de conciliador y tratábamos de hacerles ver a las partes algunas alternativas que ellos pueden adoptar para poder resolver su conflicto, ¿no? Y es una de las obligaciones que tenemos. Ahora la ley general nos dejó de llamar mediadores, que realmente estamos en ese cambio de paradigma entre que la gente nos identifique como mediadores. De eso ya no lo habíamos ganado, ¿verdad? Ya éramos mediadores, ahora somos facilitadores. En el foro de los facilitados privados, cuando viene la ley, decíamos, pues, ¿por qué nos van a llamar tan feo, no? O sea, facilitador, pues, ¿eso qué? O sea, como dicen, ¿y eso qué? Yéndonos al espíritu de ley, a la intención del legislador, la ley no nos puso en ese nivel de especialización, pero sí nos puso a disposición todos los mecanismos que están previstos para que nosotros, en el proceso de avenir a las partes, de que las partes elijan su solución, elijamos de estos mecanismos cuál es el adecuado para esa controversia y para ese conflicto. Entonces sí, claro, sí facilitamos. Entonces no entro yo a un conflicto con mi casaca de mediador o de facilitador o de conciliador, sino que tengo todas las herramientas a mi alcance como para facilitar el acuerdo entre las partes. Entonces, sí utilizamos la mediación, las herramientas y las técnicas de la conciliación, utilizamos también las técnicas de justicia restaurativa, y hay una parte muy interesante que la ley nos vino a implementar, que es la negociación colaborativa, ¿sí? Puedo entrar yo a un proceso en una negociación colaborativa con un par que también sea facilitador y que podamos entre los dos colaborar para que las partes resuelvan su conflicto. Podemos entrar a una negociación simple y llana, sí, claro, podemos acompañar a las partes. Entonces, recapitulando, que ya lo enuncié, entonces la ley general nos pide como mecanismos la negociación, la mediación, la conciliación y la negociación colaborativa.
Esos son nuestros mecanismos que tenemos a disposición y los cuales nosotros tenemos la posibilidad y capacidad de facilitar, de ponerlos a disposición y hacer un híbrido. Pues sí, técnicamente podríamos hacer un híbrido al momento de estar aplicando cada una de las técnicas para algún momento en específico de que las partes ayudarles a construir sus acuerdos. Dicho esto, entonces, para mí, yendo a la inversa, me resulta muy interesante siempre hacer este planteamiento. Sí voy a entender a los mecanismos de solución de controversias y ya sé lo que son, ¿verdad? Son instrumentos en los cuales las partes de manera voluntaria, con ayuda de un tercero, un tercero que sea imparcial, que les ayude a construir el diálogo para que ellos obtengan beneficios recíprocos que sea ganar-ganar. Pero entonces me voy a la otra parte que resulta bien interesante. ¿Qué no son los mecanismos alternativos de solución de controversias? Y entenderlo desde esta perspectiva nos ayuda a reforzar lo que ya tenemos en la cabeza. Entonces, hice un pequeño listado de cuestiones que se nos han presentado al momento de tener las narrativas o escuchar las narrativas de las partes, que más o menos se los delineo y se los comparto. Los mecanismos alternativos de solución de controversia no son justicia de propia mano, ¿verdad? ¿Sí? No son soluciones pacíficas que construyen las partes, ¿sí? Por lo tanto, yéndonos a eso mismo, los mecanismos no son procedimientos judiciales, porque las personas después generan la percepción de que te voy a llevar a mediación o vamos a entrar a un proceso, porque el facilitador no. Los facilitadores no tenemos ese cariz. Si no es un procedimiento judicial, no hay pruebas, no hay demandas, no es desahogo de nada. Simplemente construimos el diálogo entre las partes y los ayudamos para que ellos puedan tener el control del proceso, ¿sí? Y puedan llegar a acuerdos satisfactorios, ¿verdad? También los mecanismos no son pláticas informales que realizan las partes, ¿no? Porque nosotros estamos rompiendo con un paradigma desde el ámbito privado y creo que también del público, y ahora sí hablo de una perspectiva de abogado litigante, o soy abogado. Y cuando en el 2003 que empieza el Centro Estatal de Justicia Alternativa y que empiezan a generarse las subdirecciones y que empiezan a hacer esto, los abogados del foro decíamos cuando llegaba nuestro cliente con un citatorio del Centro Estatal: hombre, no vayas, no te van a resolver nada, no le hagas caso, no te va a pasar nada, ¿no? No van a ir por ti. Sí, eso en otro país, ¿verdad? Eso en otro país. En otro país. Entonces, nosotros teníamos esa fijación de que los mecanismos son eso. Eran pláticas de buena voluntad donde no se conseguía, ¿no? Hoy día tenemos el respaldo judicial y una certificación de la cual ya nos habló la licenciada. Podemos convertir esa charla, ¿sí?, guiada con una técnica en particular, guiada con aplicación de un sentido y de tratar de sacar de las narrativas de las partes, hacer visible el conflicto y ponerlo sobre la mesa, y que entre las partes puedan construirlo y que ese acuerdo tenga un sustento. Y que si hace ante presencia del facilitador, el facilitador tenga toda esa potestad otorgada por el Estado para que el acuerdo que yo signo entre las partes tenga ese sustento jurídico, ¿no? Entonces, no nada más es una plática informal, sino que las partes pueden tener el respaldo judicial de que su acuerdo puede ser ejecutable, que eso es bien interesante para quitar ese velo de la ciudadanía de no le hagas caso a los facilitadores, ¿verdad? También los mecanismos no son decisiones unilaterales de las partes, ¿no? O sea, yo ya cité a mi par para que venga y tenga la disposición de someterse al procedimiento, para que yo, que soy el que peticiona, hago la solicitud, nos haga caso de lo que le estoy pidiendo, de lo que le voy a proponer, ¿verdad?
¿sí? No es una imposición de ninguna de las partes, porque precisamente esto es uno de los principios fundamentales en los que descansan los mecanismos, que es la voluntariedad. Si yo de manera voluntaria acudo ante el facilitador en auxilio de que me ayude a disipar un conflicto con mi par, pues lo que espero es que el facilitador haga el trabajo suficiente como para convencerlo o explicarle de qué van los mecanismos para que él voluntariamente venga, ¿no? ¿Sí? Entonces, tampoco son esas imposición de decisiones en los mecanismos, ¿verdad? Tampoco el mecanismo es mostrar una debilidad o una renuncia de derechos, ¿no? ¿Sí? Allá nos arreglamos, como dice en sentido coloquial las personas, ¿no? Nos vemos en tribunales y que pare donde pare. Pues sí, nos vemos en tribunales y que pare donde pare. Pues para en una sentencia, en un proceso de años, y desgastando anímicamente a la familia, desgastando anímicamente a la persona, desgastando la economía de la persona, y pues sí, en eso para que al final tengas una resolución muy bien hecha, muy bien redactada, pues que no se puede ejecutar, ¿verdad? Porque ese es siguiente capítulo, y ya saben cómo esto se va. Entonces, no puedo renunciar a mi derecho al acudir al mecanismo. Realmente tomo mi derecho, los pongo sobre la mesa, y entre las partes, con ayuda de los facilitadores, puedan poder tener acceso a la justicia. Y que un procedimiento de años podamos terminarlo en semanas, ¿no? O en meses. O sea, hacia allá va. Tampoco los mecanismos son soluciones improvisadas a los problemas, ¿no? ¿Sí? No son improvisadas porque no se trata de que tú qué le das, tú qué quieres, tú qué le ofreces, a ver, pónganse de acuerdo. Podría pensarse de primera instancia que podría ser el mecanismo de llevarse a cabo de esta manera, pero no. ¿Sí? Estamos dotados de herramientas suficientes, incluso apoyándonos con las neurociencias, neurolingüística, la escucha activa, técnicas que nosotros aplicamos precisamente para que las partes puedan expresar, o podamos rescatar en dónde están esas áreas de oportunidad, como que pueden resolverlo, ¿no? Los mecanismos tampoco son aplicables a todos los casos. No son aplicables a todos los casos. Es bien simple y creo que el razonamiento es de sentido común. Si estamos hablando de violencia, quiero saber qué víctima quiere estar con su victimario, ¿sí? Enfrente, tratando de llegar a un acuerdo. Digo, eso es por mero sentido común, separándonos un poquito de lo jurídico, ¿sí? Tampoco aplican los mecanismos en tratándose de vulneración de derechos de menores, ¿verdad? Tampoco aplica en tratándose de derechos de grupos vulnerables, ¿sí? Creo que el razonamiento es lógico y se entiende porque precisamente los mecanismos atienden a una igualdad de circunstancias. Sí, en derechos, como bien lo decía la licenciada Eva, en derechos que tenemos a nuestra disposición, en los que yo tengo a mi disposición y haciendo un poquito, ¿cuáles tengo a mi disposición? Pues todos aquellos que no afecten el orden público, ¿verdad? Y todos aquellos que no afecten derechos de terceros. Bueno, todos esos que no están allá, sí los tengo a mi disposición. ¿Cuáles también? A los que yo puedo renunciar, claro, está a mi disposición renunciar, ¿sí? Dentro del catálogo de posibilidades hay muchas, dentro de los que sí puedo renunciar, puedo disponer, pero es muy significativo tener claro que no aplican en cuestiones de violencia ni violación de derechos de menores, ¿verdad? Tampoco los procedimientos, los mecanismos son aquí está. No son los juicios tradicionales como los llevamos. Y me regreso a esto de que no son juicios tradicionales porque no interviene la parte judicial o un juez en primera instancia. Sin embargo, al momento de que la obligación que yo pacto con mi par se incumple,
Van a decir, oye, entonces me regreso con el facilitador a decir, oye, no me incumplió. ¿Cómo le hacemos ahora? Esa es la parte interesante. Ahí sí viene la intervención judicial para ejecutar de manera forzosa la obligación que no se cumplió. Si se fijan, me voy exactamente a la ejecución de un acto. Por lo tanto, si yo estuviera hablando de iniciar una demanda, la que sea, que llamo a juicio a mi par se defiende, presenta su contestación, el sistema judicial me da la opción de ofrecer mis pruebas porque estoy obligado a probar lo que demando. Y mi contraparte tiene la obligación y el derecho de probar lo que él dice que no, con lo que se excepciona. Y que después desahogamos las pruebas. Y luego que después estamos con una parte de alegatos. Y luego después de los alegatos el juez revisa mi pretensión, las pruebas, la defensa, sus pruebas, hace una ponderación de las pruebas y dicta una sentencia. Y el que ganó, el que perdió, ahí va a estar delineado, pero el que gana, si no se le incumple, puede ejecutar. Con un mecanismo alternativo de solución de controversias me evito toda esta parte. Desde la demanda me brinco hasta la sentencia. Y en la sentencia, si me incumplen, ya puedo pedir la ejecución. El juez se va a detener a ver, a analizar si la pretensión estuvo probada o no probada. No, porque no hubo pruebas. El acuerdo de las partes prevalece y la obligación de las partes debe cumplirse. Si lo ven, estamos en una oportunidad de acercar la justicia tradicional mediante el acuerdo de las partes a tener el cumplimiento. Debo recalcar una situación interesante. Los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen como base también la buena fe. Principio. Entonces, si yo voy al mecanismo ya de manera voluntaria, con el ánimo de arreglar mi situación, con el ánimo de no crezca el conflicto entre las partes, con el ánimo de preservar una relación entre la familia, con el ánimo de conservar una relación comercial, ¿sí? Con el ánimo de conservar, ¿sí? Que esto no se pierda, que coyunturalmente surgió un conflicto, pues entonces al final de la ejecución, ¿sí?, se pretende que sean los menos asuntos que lleguen a la ejecución, ¿sí? Porque entonces diríamos, entonces si llegas con tanto ánimo y no se pudo y no te arreglaste y te arreglaste nada más para incumplir, no es el fondo de los mecanismos, y ese es trabajo de los facilitadores. Con esto también se pretende que los mecanismos sí ayuden al sistema judicial que está saturado, ¿sí? Que los ciudadanos conozcan que existen estas otras herramientas para poder resolver, sí, de manera eficaz una controversia judicial que al final del camino de manera voluntaria van a cumplir. El éxito de las negociaciones que hemos sostenido, sí, personalmente les puedo afirmar que las negociaciones a las que he intervenido como facilitador privado, ninguna hasta hoy día ha parado en ejecución forzosa, ¿sí? Esto habla de que está bien acogida por la sociedad, pero sí falta mucho trabajo por hacer. Voy a otro tópico para seguir con las preguntas y respuestas y para no abundar más en lo que ya nos compartió el licenciado. La ley general, ahora que nos rige, la Ley General de Mecanismos, creó la figura de los facilitadores. Entonces los facilitadores los puso en dos segmentos. Todos somos facilitadores, nada más que son facilitadores públicos y facilitadores privados. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo, ¿sí? Nada más que el facilitador privado lo hace en una sede que está puesta por el Poder Judicial
Y a nosotros, facilitadores privados, nos da la oportunidad de hacerlo de manera independiente, desde nuestros despachos, desde nuestras trincheras, desde nuestros centros de mediación. Esto es bien interesante que se los platique porque la gente, el común, la percepción de las personas es hoy día todavía tienen esa idea de que solamente pueden acceder a los mecanismos acudiendo a los centros estatales de justicia. Y es correcto, ¿sí? Ese es un camino. El otro camino son los facilitadores privados. Los facilitadores privados hemos sido certificados por el Poder Judicial y no nada más por nuestra trayectoria, ¿verdad? Nos prepararon. Con base a la ley general. Con base a la ley general, nos prepararon. Y como una de las modalidades prescritas en los lineamientos del Consejo Nacional de los nos capacitaron y nos evaluaron. ¿Sí? Entonces creo que los que tenemos esta categoría, y esto el Estado de Guanajuato, al menos de las impresiones que hemos recogido de los operadores, pues están muy contentos con el proceso que se hizo, porque saben que los que estamos ahora certificados estamos haciendo el trabajo bien y adecuado. ¿Qué ventajas habría entonces para la ciudadanía el que me voy con un público, me voy al centro estatal o con un privado, ¿no? Aunque hacemos exactamente lo mismo, las facilidades de estar con un facilitador privado, valga la redundancia, están en que como privados tenemos a veces la agenda más abierta, ¿no? Tenemos la disposición del tiempo, podemos brindar horarios que en el centro estatal no los brindan, acoplando también a las partes. Hay personas y creo que esto es por mera naturaleza humana, ¿verdad? Independientemente de a lo que nos dediquemos, hay personas que no les gustan ir a las oficinas públicas, y hay personas que menos que le dicen, háblale de juzgados, menos va a querer ir. Hay personas que cítalas en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y nada más porque saben que está hacia allá, hacia los juzgados y hacia allá a la salida de León, donde está todo, sí les da un poquito de, no temor, pero no es agradable, ¿verdad? Entonces, el tener las facilidades de contar con los servicios de un facilitador privado, en donde tienes una oficina, los atiendes de manera particular, le brindas el tiempo, y evitas el que tenga que ir a las instancias, bueno, a los lugares de donde están las sedes judiciales, a veces ayuda. Hay personas que son sumamente ocupadas y dependiendo de la rama, ¿no? También en los facilitadores privados tenemos la posibilidad de atender por áreas, ¿no? Hay facilitadores privados que tenemos agremiados en el Colegio Nacional de Facilitadores Certificados, que se dedican a la mediación escolar, ¿no? Sí, que es muy socorrida hoy día porque los chicos, todo el mundo decimos que nuestros tiempos fueron mejores, ¿verdad? Pero yo creo que al final los chicos son chicos y a la edad en la que están, pues siempre manifiestan sus inquietudes, ¿no? Pero sí los chicos están un poquito arrebatados, ¿sí? Arrebatados a diferencia de nosotros. Entonces tenemos facilitadores especializados en el área escolar, en donde instituciones sí nos han solicitado ayuda para colaborar en sus procesos de mediación escolar. Tenemos afiliados facilitadores que se dedican al área empresarial y mercantil, ¿no? Y a eso voy con personas que están muy ocupadas, ¿no? Tienes que tener al gerente de producción en una mediación, o hazlo ir hasta que vaya al centro, o sea, este tipo de perfiles prefieren estar en una oficina en más cercana, más acondicionada y todo, porque los tiempos, ¿no? Tenemos también facilitadores especializados en materia familiar, que la materia familiar es todo un abanico de situaciones, ¿no? Y un abanico de posibilidades, en donde también a veces
por la naturaleza misma del problema, por la narrativa de las partes y por el grado de vulneración con la que se sienten, a veces prefieren estar acá de este lado. La situación también benéfica para las partes que si van a los públicos es que, bueno, los centros públicos son gratis y obviamente los privados no somos gratis. Pero creo que compensamos esa gratuidad con las otras amenidades que podemos brindar de manera privada, ¿no? No digo, ni lo sostengo, que las amenidades y las facilidades que presenta el centro público sean de mala calidad. De hecho, yo tengo comprobado, son muy buenos todos, personas muy preparadas, pero también los perfiles van, las personas al momento de querer tener acceso a los mecanismos, pues ellos eligen, ¿verdad? ¿Qué nos toca a nosotros entonces como facilitadores? Y me regreso a algo que comentaba al inicio, ¿no? Damos por hecho que las personas ya conocen los mecanismos, damos por hecho que las personas ya conocen las leyes, pero no. Entonces estamos trabajando todos y cada uno de los días haciendo que estos nuevos paradigmas se conozcan e invitando a la ciudadanía, y yo los invito a que lo hagan ahorita con las preguntas, a que tengan conocimiento de que pueden resolver sus controversias de otra manera, ¿sí? Con la misma eficacia jurídica, con el mismo sustento jurídico, con instrumentos que se le equiparan a sentencias ejecutoriadas que derivan del acuerdo de las partes, que ellos tuvieron el control de la situación y que aparte de tener el control de la situación tengan la garantía, ¿sí?, de que si no se les cumple judicialmente lo puedan hacer.